¿Qué está pasando con el cese al fuego entre Irán, Israel y Estados Unidos y por qué desde su comienzo estaba destinado a fracasar? Quédate hasta el final en este video para poder entender esto y estar actualizado de lo que ha pasado desde el 7 en que inició el cese al fuego hasta el día de hoy. Entonces, bueno, como les acabé de decir, el cese al fuego comenzó el 7 de abril, luego de que se cumpliera el ultimátum que le había dado Donald Trump días antes a Irán, en el que dijo que literalmente iba a destruir la civilización entera si no abrían el estrecho de Hormuz. Entonces, en las horas de la tarde del día 7 de abril, el presidente de Pakistán dio a conocer públicamente de que a partir de ese momento se llegaba a un cese al fuego entre Irán, Israel y Estados Unidos y que las delegaciones se iban a reunir el viernes en Islamabad para concordar los puntos que Irán había pasado previamente para ser negociados. Entonces, aquí hay un punto importante. Estados Unidos previamente ya le había enviado a Teherán 15 puntos para acabar con el conflicto, en donde Teherán dijo que absolutamente estaba en desacuerdo con esos 15 puntos. En esos 15 puntos lo que decía Estados Unidos es que Irán tenía que estar dispuesto a parar su programa de enriquecimiento de uranio tanto militar como civil, tenía que dejar de financiar a grupos armados en la región, tenía que abrir el estrecho de Hormuz, entre otra serie de requerimientos que Teherán le dijo rotundamente: no vamos a cumplir esos puntos y tampoco nos vamos a sentar a negociar con ustedes. ¿Por qué? Porque Irán ya lo había hecho previamente con Estados Unidos, pues se había sentado con Estados Unidos a negociar también la paz en Medio Oriente, por lo menos con el país persa, y siempre les habían dado una puñalada por la espalda. Ya vamos a hablar de pronto más adelante un poquito sobre eso. Pero entonces, bueno, pasaron los días y Donald Trump, ya con la presión política interna, los precios del petróleo subiendo, el costo económico a nivel global también subiendo, la economía del mundo tambaleando en una cuerda floja, dado al cierre del estrecho de Hormuz. Los hutíes ya habían entrado al conflicto también, por lo que también hay probabilidades de que ellos cierren el estrecho de Bab el-Mandeb. Entonces, había una serie de circunstancias en donde ya el conflicto estaba agravado. Obviamente también Estados Unidos le estaba saliendo costosa la guerra. De hecho, el fin de semana anterior a eso, Irán había derribado un F-15 y varios aviones militares que estaban evaluados más o menos en $600 millones. Entonces la presión estaba alta, en donde Irán la aprovechó y le mandó unos 10 puntos a Washington, que le decía: aceptamos un cese al fuego si aceptan estos 10 puntos como inicio de conversación. A lo que Estados Unidos dijo: ok, sentémonos a negociar. Entonces ahí es que comienza el 7 de abril, supuestamente el cese al fuego, y las delegaciones se iban a reunir el viernes 10 de abril. Al día siguiente, ¿qué sucede? Llega Israel y bombardea el sur del Líbano y varias provincias también del Líbano, en donde se considera que fue el ataque más devastador desde el inicio de la guerra. O sea, un día después de haber comenzado el cese al fuego. En ese ataque murieron más de 300 personas y se considera que más de 1000 personas también están lesionadas. Entonces, ahí hay un matiz grande, porque también las personas del Líbano que habían sido desplazadas, recordemos que en el conflicto también que tiene el Líbano con Israel, más de 1 millón de personas han sido desplazadas en ese conflicto, porque Israel también está haciendo bueno, la información oficial es que está haciendo una franja de amortiguación entre Líbano e Israel, pero hay otras teorías que también lo hablé en videos anteriores, por eso es importante que vean mis videos. Entonces, muchas de las personas, al escuchar el cese al fuego, empezaron a retornar a sus casas o a sus poblados, pero entonces se dio el ataque en varias provincias de Israel, y entonces por eso también se considera que hubo tantos muertos, pues porque los tomó por sorpresa. Y también lo que hizo fue que realizó un ataque simultáneo masivo, cerca de 180 misiles al mismo tiempo. Entonces, obviamente,
Luego de ese suceso, Irán ya empieza a decir, esta gente me la va a volver a hacer, no llevamos ni un día de cese al fuego y ya está, y ya nuevamente están atacando a mis aliados y están generando hostilidades en el Medio Oriente. Entonces, obviamente, a partir de ahí ya se vio que el cese al fuego iba a ser básicamente un teatro y que no iba a funcionar. De hecho, el primer ministro de Irán dijo que después de estas agresiones ya hay un inicio muy débil de un cese al fuego y que Irán entonces va a permanecer con el dedo en el gatillo. Entonces, ¿cuál fue la excusa de Israel para bombardearlo? Dijo que básicamente el Líbano no estaba inmiscuido en ese cese al fuego, pero luego el presidente pakistaní, que es el mediador en estas rondas de negociaciones, dijo que sí, que el Líbano y todas las milicias que están aliadas a Israel, Estados Unidos o a Irán, también entraban en un cese al fuego. Entonces, obviamente, Israel fue a desmentir eso, dijo que no, que es que el Líbano es otro cuento, que yo lo puedo bombardear. Entonces, bueno, ahí empezaron las tensiones y se empezó a vislumbrar, como les dije anteriormente, que las negociaciones ya tenían un tinte más que todo estratégico y no tanto con el deseo real de llegar a la paz. Entonces pasa el jueves siguen los bombardeos en el Líbano y por presión de Estados Unidos, Israel dice, bueno, voy a tratar de negociar con el Líbano. Donald Trump dio declaraciones diciendo que ya habló con Benjamin Netanyahu y que le dijo que fuera un poquito más discreto, pero obviamente los bombardeos siguieron y bueno, pues obviamente ante esto lo que hizo Irán es, viejo, ustedes están violando el cese al fuego, entonces pues yo no voy a abrir el estrecho de Hormuz. Porque si dentro de los puntos estaba claro que íbamos a parar los bombardeos, pues ustedes lo siguieron, ¿cómo voy a dejar yo la ventaja estratégica que tengo en el estrecho de Hormuz? Entonces obviamente esto genera como una bola de nieve porque entonces Irán dice, no, es que Israel está violando el acuerdo del cese al fuego. Estados Unidos dice, Irán está violando el acuerdo del cese al fuego porque no ha abierto el estrecho de Hormuz. Entonces, al final llegan dos delegaciones el fin de semana a negociar un cese al fuego inexistente en el que el conflicto básicamente siguió y las tensiones pues no disminuyeron. En redes sociales también se ha mostrado la diferencia entre los negociadores estadounidenses y los negociadores o la delegación iraní. Todos los de la delegación iraní son personas políticas y estudiadas. Todos tienen PhD, mientras que la delegación gringa son un poco más básicos, con conocimientos no tan amplios y extensos sobre este tipo de circunstancias. Entonces, bueno, básicamente lo que pasó es que negociaron durante varias horas y al final no se llegó a un acuerdo. Los líderes pakistaníes que eran los mediadores dijeron que hubo una cercanía importante en donde casi se llega a un acuerdo. Sin embargo, al final habían demasiadas diferencias que no se lograron concordar. La versión oficial de Estados Unidos es nuevamente el tema del enriquecimiento de uranio, que Irán no va a ceder en ese cuento. Y el tema con Irán es que no tiene garantías de que él al aceptar esos tratados sí se van a cumplir, dado que en el pasado ya les han fallado en ese sentido. Entonces, bueno, después de que las dos delegaciones se reunieron y básicamente fue un fracaso, Donald Trump salió a decir este lunes que entonces Estados Unidos va a tomar el control del estrecho de Hormuz, es decir, que todo barco que cruce el estrecho de Hormuz y que le haya pagado, según palabras textuales, tributo a Irán, va a ser interceptado por los barcos estadounidenses. Entonces, obviamente, la tensión vuelve al escenario del Medio Oriente y una vez más, pues hay un cese al fuego frustrado. En teoría, supuestamente el mundo, o por lo menos las tres partes siguen en un cese al fuego, pero sabemos que en la práctica eso es básicamente mentira.
no hay cierre del estrecho de Hormuz, hay amenazas de intercepción de barcos que pasen por el estrecho de Hormuz, Israel sigue bombardeando el Líbano, entonces básicamente el mundo sigue en conflicto bélico. Ahora, ¿qué pienso yo de todo esto? ¿Y por qué digo desde el principio del video que el cese del fuego estaba destinado a fracasar? Bueno, desde un inicio, digamos que el primer día, el 7, yo sí dije, hay algo interesante en esto, pero es raro que Estados Unidos haya aceptado los términos de Irán. ¿Por qué? Porque si uno se pone a analizar los 15 puntos de Estados Unidos que le había mandado previamente Irán y los 10 puntos que envió Irán son básicamente lo contrario. Y también en un video anterior habíamos analizado esos 10 puntos que Teherán había mandado a Washington. Y de darse la aceptación de esos 10 puntos, básicamente Irán quedaría en una posición muy favorecida. Es decir, esta guerra sería una victoria rotunda en términos estratégicos para Irán, porque le quitarían las sanciones, quedaría con el control del estrecho de Hormuz, seguiría con sus milicias en Medio Oriente, es decir, esas milicias también entrarían en paz, lo que significa que Hezbollah y los hutíes también entrarían en fase de paz. Estados Unidos tendría que pagar compensación a Irán por la guerra y por toda la destrucción que ha pasado en estos últimos años. Irán seguiría teniendo capacidad de enriquecer uranio de manera civil. Entonces, hombre, uno se pone a ver y dice, difícil que Estados Unidos vaya realmente a aceptar eso. Y siendo lo contrario precisamente los 15 puntos que él anteriormente había planteado. Por lo que esto me lleva a pensar lo segundo, que Estados Unidos realmente aceptó por un tema estratégico, más que todo queriendo un cese al fuego. Es decir, Estados Unidos desde el principio sabía, cese al fuego no va a haber y paz tampoco va a haber. Es decir, las delegaciones se van a ir a reunir, pero eso es más que todo un show mediático. ¿Por qué? Bueno, primero por lo anterior y segundo porque la presión política que tenía Estados Unidos, bueno, el presidente Donald Trump en ese momento era muy fuerte. Estados Unidos había acabado de pasar de unas protestas, las protestas de No Kings, en donde se habían reunido más de 8 millones de personas. La aceptación del presidente Donald Trump está en picada absoluta. Los precios de la gasolina en Estados Unidos están creciendo cada día más, ya superaron los $4 por galón, el precio del petróleo a nivel internacional también estaba subiendo, la economía mundial está en la cuerda floja, entonces había muchos factores en donde él estaba de alguna manera perdiendo. Además de que también no haber podido abrir el estrecho de Hormuz en ese tiempo también, entre comillas, se puede considerar como una misión fallida en ese proceso de guerra. Entonces yo creo que ese alto al fuego era como que lo vamos a tomar como un respiro. Además, hay otro punto importante que también se habla poco, y es que el reabastecimiento norteamericano era necesario. Antes de la guerra, Estados Unidos ya tenía creo que un 25% de suministro gastado en Medio Oriente, bueno, y a nivel internacional por el tema de Ucrania, por Gaza, por la guerra de los 12 días que había tenido con Irán antes, y las oleadas de misiles y drones que había enviado Teherán en esos últimos 40 días habían básicamente diezmado esas reservas de defensa que tenía Estados Unidos. Entonces yo creo que también estas 2 semanas era como que un respiro para darle tanto a los precios del petróleo, tanto a la presión interna que tenía, como al reabastecimiento y a la reorganización estratégica en la región. Entonces esa es mi lectura, el por qué realmente se aceptó ese cese al fuego. Entonces, bueno, para no extender más el video, hasta aquí lo voy a dejar, pero muy importante, me interesa escuchar los comentarios de ustedes que tienen
qué decir al respecto. Si alguno de ustedes también tiene otra teoría de por qué se dio el cese al fuego y por qué fueron un fracaso, sería interesante también escucharlas para también hablarlo en un video posterior. Así que bueno, un abrazo y suscríbanse al canal, denle like y pongan la campanita para estar al tanto de los videos que subo. Un abrazo para todos y que tengan una feliz noche, día, lo que sea.